todos estos hechos de las muertes, no es que porque me salgo de la Corte no los va a ver. La Corte ya tiene competencia, porque hay que esperar todavía un año. Nosotros le damos la bienvenida rápidamente a Yulisa Mantilla. Ella es expresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bienvenida, señora Mantilla, exitosa. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Muchísimas gracias. Hay que precisar que la señora Mantilla es peruana y es expresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Muy bien, yo quería preguntarle, aquí se ha hecho, en realidad, usted ya debe conocer, un gran problema con esta ley impulsada por el congresista Rospigliosi y por el congresista Cueto. Van varias veces que el Premier ya dice en cada conferencia de prensa que le parece impertinente totalmente la posición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que deplora. Ayer se dio a conocer un informe de Amnistía y dijo que ellos no iba a permitir que ninguna ONG se metiera en asuntos internos del Perú. Entonces, dado este contexto, ¿existe algún precedente de que cuando todavía no se aprueba una ley, la Corte Interamericana de Derechos Humanos llama la atención, dice, promueve o alerta a un país para que no se disponga algo? Porque yo estuve con un ex tribuno, presidente del Tribunal Constitucional, el doctor Mesía, y me dijo que normalmente la Corte deja que los países resuelvan hasta en su última instancia, hasta el Tribunal Constitucional, y que se habían acelerado. ¿Usted qué piensa? Yo estoy en desacuerdo con esa opinión y creo que hay que, en primer lugar, identificar que una de las funciones de la Corte es la función contenciosa, ¿no? Llega un caso ante la Corte que le pasa a la Comisión y la Corte da la sentencia. Pero no termina la función de la Corte con la sentencia, porque la Corte tiene la función de supervisar el cumplimiento de la sentencia. Entonces, la medida provisional que ha dado la Corte en este caso concreto de este proyecto de ley de impunidad es en supervisión del cumplimiento de las sentencias Barrios Altos y La Cantuta. Por eso cuando se dice, pero ¿por qué la Corte no ha esperado que la ley se aplique? La Corte no está interfiriendo, la Corte tiene la obligación y función de supervisar. Entonces, lo que está haciendo es supervisar. Entonces, la Corte supervisa esta sentencia. Y sí hay precedentes. Yo también he escuchado que te dice que la Corte nunca ha hecho esto. Sí lo ha hecho en dos casos, en El Salvador y en Guatemala. También por medidas provisionales, también por seguimiento de supervisión de sentencia y también ante dos proyectos de ley que garantizan impunidad. La Corte requiere que los poderes del Estado no aprueben esta ley, hagan todo lo posible. Eso lo ha hecho en Guatemala y lo ha hecho en El Salvador, en el mismo tenor del Perú. Entonces la Corte no se apresuró, simplemente cumplió con su función de supervisión. Y en Guatemala y en El Salvador, entiendo que en El Salvador ha sido antes de Bukele, pero que todavía está en ejecución, está por verse si es que se determina, y usted me explicará más los detalles que hay en El Salvador, pero ¿se llegaron a ejecutar? Es decir, ¿se paró lo que se quería hacer en contra de los derechos humanos? En el caso de El Salvador es muy interesante porque este era el seguimiento de la supervisión de la sentencia de la masacre del Mozote. Cuando las víctimas piden la medida cautelar, la Corte analiza la situación. Y fíjense que la reacción de El Salvador fue diferente a la peruana. Mientras en el caso del Perú, el Ejecutivo a través del Premier ha dicho todo lo que usted ha narrado ahora. En el caso de El Salvador, el Ejecutivo manifiesta su voluntad de no aprobar una ley así. Entonces, por eso es que la medida provisional en el caso de El Salvador no se tiene que dar, porque el riesgo desaparece. Ojo, lo que ha dado la Corte ahora, y eso también es importante que el público que nos escucha lo tenga claro, es una medida provisional. No ha dado una nueva sentencia
sino una medida provisional que se da cuando hay un riesgo inminente de un daño irreparable. Y entonces, ¿cuál es el daño irreparable con este proyecto de ley? Determinado en el cumplimiento de la sentencia Barrios Altos y La Cantuta, porque lo que la Corte ordenó en esta sentencia es que se investigue a los responsables y se les sancione. Entonces, esta ley va contra esas sentencias en manera específica, pero de manera más general va a ir contra todos los derechos de las víctimas. Fíjese usted, ayer se ha dado la noticia de la entrega de restos de las masacres de Pucayacu del 84, ¿no es cierto? Estas masacres de desapariciones pasan en el 84 y 40 años después se hace la entrega de restos. Pero hay muchas víctimas cuyos restos no han aparecido y hay muchos procesos que están en pleno desarrollo. Los hechos son del 84. Si esta ley se aplicara, que dice que se puede aplicar la imprescriptibilidad a partir del 2002 y 2003, todos estos hechos quedan totalmente impunes. Entonces, la Corte dio una medida provisional en seguimiento de sus sentencias, en la supervisión, ¿de acuerdo? Pero lo que está pasando, si esa ley continúa, es que todos estos procesos pendientes ya no se van a dar y los que se están investigando se van a caer, que es lo que ha dicho el propio Ministerio Público. De ahí la gravedad de esta norma, ¿no? Y si me permite, la respuesta que dio el Ejecutivo, tanto en sus declaraciones como en esa carta, que aclaro no tiene ningún valor jurídico dentro del proceso, fue que la Corte se había acelerado porque faltaba que el Tribunal Constitucional se pronuncie. Al respecto, en el 2011, el Tribunal Constitucional se pronunció sobre el mismo tema diciendo que la imprescriptibilidad no empezaba a partir del 2002-2003, número uno. El Ejecutivo también dijo que por qué si había que esperar que los jueces inapliquen la ley. Pero si un juez inaplica la ley será para un caso concreto. Eso significa que hay que hacer muchas denuncias, muchos procesos y que los jueces inapliquen. Lo que no dijo es que el Ejecutivo tenía la potestad de observar la ley, lo cual nos hace pensar que esa ley no va a ser observada, más aún con ese informe que también usted ha referido del Ministerio de Justicia, ¿no? De acuerdo. Entonces, dos cosas. Usted ha dicho que la carta no tiene ningún valor legal. No tiene porque el mismo Premier ha dicho que es una cuestión política, que ellos lo han hecho para hacer política. ¿Qué quiere decir esto? ¿Mandan una carta para presionar? Mira, habría que preguntarle al Ejecutivo cuál ha sido su intención. Como el mismo Premier reconoció, no tiene valor jurídico porque es una carta abierta, no está dentro de la respuesta oficial que se dio en la audiencia de provisionales, y además es una carta que tiene muchas inexactitudes. Y me permito brevemente. En primer lugar, dice que el Perú es un Estado soberano y que por eso no va a permitir esa interferencia. Cuando un Estado como el Perú o cualquier otro ratifica la Convención Americana, cede parte de su soberanía, porque al ratificar acepta la jurisdicción de la Corte y le dice a la Corte: yo voy a aceptar tus funciones. ¿Cuáles son las funciones? La contenciosa, la consultiva. Entonces, no es que la Corte se esté pasando de sus funciones, porque está cumpliendo precisamente. No, eso es número uno. Lo otro, lo que le estoy diciendo del tema de la inaplicabilidad en los casos, del tema de la observación, etcétera. Entonces, por eso esa esa carta, ¿cuál es el objetivo? Dejar sentado claramente que se va a desacatar la orden de la Corte, ¿no? Es dejar claramente esto. Y aprovecho para algo más que lo he escuchado tanto del Premier como el congresista Cueto, como el congresista Rospigliosi, cuando dicen, bueno, por último nos retiramos de la competencia de la Corte. Eso no es posible. Entonces hay que hablar jurídicamente. ¿Por qué no es posible? Un Estado quiere, porque lo que establecen los tratados, el principio de buena fe, es que un Estado cuando ratifica un tratado, para irse de ese tratado tiene que seguir el procedimiento de retiro. El procedimiento de retiro de la Convención Americana está en el artículo 78, que dice que si un Estado quiere salir, sale del sistema, no sale de la competencia de la Corte. Lo que hace es dar una comunicación a la OEA diciendo:
me salgo del sistema, denuncio la convención y esa denuncia tiene efectos luego de un año. Es decir, si hoy día mandan la carta en un año, pero la propia Corte ha dicho, y eso también está en el tratado, que todos los hechos que se produjeron antes de ese año, la Comisión y la Corte tienen competencia para analizarlos. Por eso es, ya que usted mencionaba el informe de Amnistía Internacional, todos estos hechos de las muertes, no es que porque me salgo de la Corte no los va a ver. La Corte ya tiene competencia, porque hay que esperar todavía un año. Fíjense que en los 90, cuando se estaba dando justo el caso Barros Sichel, el caso Tribunal Constitucional o el caso Barrios Altos, específicamente la sentencia Barrios Altos está y el Tribunal Constitucional, cuando la Corte le notifica al Estado peruano que está llevando ya el proceso, el Estado inmediatamente manda una carta y le devuelve la notificación diciéndole hay una resolución legislativa del Congreso que nos retiramos con efectos inmediatos de la competencia de la Corte. ¿Qué hizo la Corte en su momento? Responde y da un gran párrafo diciendo que la Corte es la dueña de su propia competencia, que no puede permitir que un Estado le diga, en primer lugar, que va a retirarse inmediatamente y la Corte continúa con la sentencia Barrios Altos. Entonces, eso ya está resuelto en jurisprudencia. Cuando se dice nos vamos de la Corte, se dice algo que es imposible, algo que ya se intentó en el gobierno de Alberto Fujimori y algo sobre lo que la Corte dijo que no lo puede permitir, porque imagínese usted, yo firmo un tratado y luego digo, bueno, Corte, pero tú no puedes ver este tema, tú no puedes ver este tema, tú no puedes... Entonces, ¿para qué soy parte del sistema? Entonces para que quede absolutamente claro, claro el tema de Dina Boluarte, presidenta de la República, y las muertes que se le imputan, se va a ver dentro de la jurisdicción de la Corte. Claro, ¿qué es lo que sucede? Y ahí también otra precisión. Usted recuerda que la Comisión Interamericana el año pasado publicó un informe, ¿cierto?, sobre lo que había sucedido las masacres. Sí. Ese informe todavía no es un caso. Ese es un informe de monitoreo. Pero para que se active la jurisdicción, ¿qué tiene que pasar? Que alguna de las víctimas o los familiares, que de hecho ya lo están haciendo, han iniciado la denuncia y la investigación a nivel interno. Si esa denuncia, esa investigación no es satisfactoria, no cumple el debido proceso, se retarda demasiado, ese caso puede pasar a la Comisión Interamericana. Lo que haría la Comisión es llamar al Estado y tratar de lograr una solución amistosa. Si no se logra esa solución amistosa, la Comisión eventualmente puede pasar el caso ante la Corte Interamericana, ¿de acuerdo? Algo más que también hay que precisar, la Corte no es un tribunal penal. La Corte no va a condenar ni a la presidenta ni al ex premier Otárola en tal, porque no es un tribunal penal. Va a condenar al Estado. Al Estado, claro. ¿no? Va a condenar al Estado peruano. Claro, y además hacer la precisión que usted está hablando de eso por las voces que dicen nos salimos de la Corte, nos salimos de la Corte. Y yo quiero aprovechar también su presencia aquí porque me habla de Barrios Altos, me habla de la Cantuta, y a mí me viene rápidamente el tema del indulto y Alberto Fujimori, el indulto y sus ganas de participar en la política, y su hija Keiko Fujimori diciendo que él quiere ser candidato presidencial. ¿Esto se podría hacer jurídicamente según su visión? Esto es imposible jurídicamente. O sea, esto no se puede hacer. Esto lo sabe la señora Fujimori, lo sabe el propio Alberto Fujimori, eso lo sabe todo el mundo. Habría que averiguar la intención política y eso nos podría dar como una conversación más larga. Pero con este anuncio, ojo, cuando se dio el indulto, cuando finalmente el tribunal decide darle el indulto humanitario, no luego que ya había vuelto y había regresado, la Corte Interamericana se pronunció diciéndole al Estado que no podía atacar esa sentencia porque era un desacato. ¿Ya? Y el argumento, ¿cuál era? Tanto de la Comisión y de la Corte en relación al indulto humanitario, que nuevamente tenía que ver con el seguimiento del caso Barrios Altos, es que no se podía utilizar la figura del indulto para perpetuar la impunidad. ¿Cuál fue el argumento en contra? ¿Y cuál ha sido el argumento en contra siempre? Que el Estado es soberano para dar indulto. Obviamente nadie niega la potestad presidencial, pero lo que no puede pasar es que el indulto se utilice para la impunidad. Entonces, cuando ya se da el indulto
que sabemos que va contra los estándares, y se hace ese anuncio, ¿sabe lo que correspondería? Es que ese indulto, que ya de hecho es un indulto que no debía darse, porque ya se había argumentado que no era pues una razón humanitaria, ese indulto se revise, como en el caso Crucillat, ¿no? En el caso Crucillat, como usted recuerda, José Enrique Crucillat recibió el indulto, luego se le vio saliendo, paseando, inmediatamente Alan García tuvo que revertir el indulto. En este caso, es una persona que supuestamente estaba en una grave situación y que ahora anuncia su voluntad de postular a la presidencia. Entonces, esto es imposible, como le digo, jurídicamente, porque ha sido condenado y no ha cumplido la pena, etcétera, etcétera, y todo lo que ya sabemos. Pero además ese indulto lo que corresponde es revisar. Lo que correspondería en una democracia, ¿no? Una democracia verdadera, con una división de poderes, ¿no? Y el cumplimiento constitucional es revisar ese indulto y dejarlo sin efecto. Es que nunca se debió haber dado, ¿verdad? Pero ya que se dio, con esto se prueba una vez más que no procedía. Uh-huh. ¿Cabe la posibilidad de que se observe la ley de lesa humanidad? ¿Cabe la posibilidad o usted ya está segura después de lo que hemos visto desde el premierato de que no, de que la van a firmar y que vengan las consecuencias que vengan? O sea, sí. La posibilidad está constitucionalmente, legalmente está. La probabilidad es de lo que dudo. Uh-huh. Porque, como le digo, se ha hablado siempre del control de la convencionalidad, se ha hablado digamos, del Tribunal Constitucional, pero nunca se ha hablado de la posibilidad de observación. Ahora yo le digo dentro de la lógica es, si yo desde el Ejecutivo doy un mensaje todo el tiempo, somos un país soberano, la Corte se ha excedido, en la audiencia ante la Comisión se ha vuelto a decir eso, claro. Entonces se está creando una animadversión contra el sistema interamericano, que sería muy incoherente que la observara. Como les digo, cualquier cosa podría ser probable. Yo no creo que vaya a ser así, ¿no? ¿Cuál es? Yo los escucho muy convencidos a Rospigliosi y a Cueto. Yo he entrevistado al congresista Rospigliosi y dice que esto va a beneficiar a militares que están injustamente encarcelados y que además ninguna ley puede ser retroactiva, que esto es injusto. A ver, aquí yo creo que yo trabajo siempre estos temas de justicia transicional y un elemento importante es la memoria, ¿no? Y yo invitaría a la prensa en general a revisar, por ejemplo, la sentencia del Tribunal Constitucional, la sentencia del caso Baruch-Itzschner. ¿Quién fue el testigo de la comisión para hablar de las violaciones de derechos humanos del fujimorismo? Fernando Rospigliosi, ¿no? Entonces, eso para empezar, ¿no? O sea, que creo que es importante la memoria. En segundo lugar, que va a beneficiar a militares injustamente, que digan cuáles, porque además lo que creo que es importantísimo es, tenemos el caso de Los Cabitos, por ejemplo, con el cuartel donde habían desaparecido, había un proceso judicial, un proceso que ha durado muchísimos años. Más bien, el que se haga una investigación permite deslindar quiénes fueron los integrantes de las Fuerzas Armadas que cometieron violaciones de derechos humanos y cuáles no, ¿de acuerdo? Y ahora, el tema de la retroactividad y la prescriptibilidad, ¿no? Me preguntaba. Aquí, nuevamente, se está hablando con inexactitudes. Los crímenes de lesa humanidad no prescriben. ¿De acuerdo? Aplicar la prescripción no se puede un crimen de lesa humanidad. Entonces, ¿cuál es el argumento que están diciendo? El Perú ratificó el Estatuto de Roma del 2002 y la Convención de Imprescriptibilidad del 2003. Entonces, a partir de la ratificación, de la adhesión en adelante, se tiene que aplicar este tema de la imprescriptibilidad. Pero es un error, porque la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad es una norma imperativa, una norma de jus cogens, una norma que no es creada por estos tratados, es recogida por estos tratados. En el caso Almonacid Arellano contra Chile, la Corte se pronuncia sobre eso y dice exactamente lo que le estoy diciendo. La Convención de Imprescriptibilidad no crea la imprescriptibilidad, recoge un principio que ya estaba en el derecho internacional. El Tribunal Constitucional peruano, en el 2011,
en reacción al decreto legislativo 1097 del gobierno de Alan García, que decía exactamente lo mismo de esta ley de impunidad, el Tribunal Constitucional se pronuncia y dice nuevamente: la imprescriptibilidad es norma imperativa, cita el caso Almodancid, etcétera. Eso ya está resuelto por el Tribunal Constitucional, eso ya se dijo. Y es más, la propia Convención de Imprescriptibilidad dice: para los estados que ratifican, tienen que adecuar su legislación para no permitir la prescripción. La Corte ha dicho en Barrios Altos, en Almonacid, en cada uno de estos casos, que ni prescripción, ni amnistía, ni indulto se pueden utilizar como una herramienta para la impunidad. Mire usted, en esta audiencia, medidas provisionales y en la audiencia pública de la Comisión Interamericana, ¿quiénes estuvieron? Las víctimas, los familiares de Barrios Altos y La Catuta, que siguen año tras año tras año buscando justicia. ¿De acuerdo? Como yo le digo, jurídicamente los casos pueden seguir, por ejemplo, estos casos de las masacres de Ayacucho, llegan a la comisión, llegan a la corte, y la corte los va a admitir, ¿de acuerdo? Pero van a pasar 10 o 15 años. Entonces, lo que se está haciendo con esta ley, además de ir contra los principios, es de una perversidad y una crueldad contra las víctimas abominable. Ha quedado clarísimo. Muchísimas gracias por estar aquí. Hemos estado con Yulisa Mantilla, expresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que nos ha explicado largamente de qué se trata el tema de esta ley de lesa humanidad.